Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que estés bien, que Dios te bendiga mucho. Vamos a iniciar este tiempo con alabanza, con adoración. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo e iniciemos con gozo. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Reinas con poder, soberano
ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto nuevamente dirigirme a ti. Esta tarde yo quiero animarte que dispongamos nuestro corazón para la palabra de Dios. Hemos visto cómo desgraciadamente mucha gente que antes servía apasionada por Cristo, servía en alegría, en gozo, servía al Señor en amor a Cristo, hoy se ha amargado. Ciertamente la vida no ha sido fácil, las situaciones no han sido fáciles. Sin embargo, la amargura ha venido a muchas personas y ha cambiado la bendición que se tenía, de tal manera que pues, hoy la gente ya no está con ese gozo de ser hijos de Dios, ese gozo que, como Pablo nos enseña, ¿verdad? El gozo de la salvación, el gozo de servir a Dios, el gozo de saber que tenemos un hogar en el cielo y que tenemos una corona esperando en el cielo, ¿verdad? Una bendición increíble. Hoy yo quiero animarte de verdad a servir a Dios con gozo, por amor a Él, un amor genuino, un amor que de verdad ha sido
de agradecimiento, porque Dios ha entrado a nuestras vidas, ha entrado a nuestros corazones. Y yo te animo a que le digas que no al desánimo, no a la falta de compromiso y sí a Cristo. Y bueno, para iniciar yo quiero que vayamos por favor al libro de Juan, capítulo 10. Vamos a Juan, capítulo 10, verso 10. Muchos conocemos ya este versículo de memoria, ¿verdad? Juan 10, 10. Y dice claramente así, hablando a la actividad que el diablo tiene contra nosotros, a los planes que él tiene contra nosotros, ¿verdad? Porque el diablo no descansa, el diablo es homicida, es desde el principio, su misión, ¿cómo decirlo? Su voluntad es matar, destruir. Y aquí vemos en Juan 10, 10 claramente cómo habla las tres cosas que viene a hacer el diablo y una cosa que viene a hacer Jesucristo por nosotros. Juan 10, 10 dice así, el ladrón, hablando de Satanás, no viene sino para hurtar, viene para robar y matar y destruir. Pero dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta es la vida que no podemos perder. Esta es la vida que no podemos olvidar. Esta es la vida que tenemos que vivir. La vida en abundancia. Y Él nos declara tres cosas que el diablo viene a hacer contra la iglesia, viene a hacer contra todas las personas, aún los que no creen. El diablo ya les robó, ya les mató la fe, ya les están destruidos si no entregan su vida a Cristo. Pero también esto quiere hacerlo el diablo contra la iglesia. Él viene a robarnos la paz, vino a robarnos la tranquilidad, vino a robarnos el gozo, ¿verdad? Él vino a matar nuestra fe para que la gente pueda, una persona sin fe, todos sabemos que al morir no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, el diablo tiene un proceso donde el fin no solamente es matar el cuerpo es, si te das cuenta, es secundario. Lo que al diablo le importa es destruirnos totalmente. ¿Y qué es destrucción total? Es que aun cuando muéramos, nuestra eternidad no sea con Cristo, sino sea en el infierno. Entonces, Él vino a robar, a matar y a destruir. ¿Y cómo hace todo esto? ¿O cómo lo puede hacer en las personas? Es muy sencillo, lo puede hacer a través de la amargura. Si el diablo logra que nosotros perdamos el gozo, que nosotros perdamos el ánimo, que nosotros perdamos ese amor por Dios tan fuerte, tan importante que se ha tenido cuando le hemos encontrado, cuando Él ha transformado todas las cosas, entonces vamos a perder lo que Jesucristo dijo. Dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es la vida en la cual nosotros debemos vivir. No te conformes con una vida mediocre, una vida que pues ahí más o menos lleva la fe, ahí más o menos tiene confianza en Dios, ahí más o menos ora, más o menos lee la palabra, más o menos se congrega. Esta es una vida, sería una vida de mediocridad donde el diablo realmente está robando, está matando y está destruyendo y ni cuenta se dan la gente. Y para esto el diablo utiliza mucho el hecho de que las personas empiecen a ver lo que hacen otros y dejan de ver su comunión con Dios. Mi amado, el diablo utiliza todo absolutamente para tratar de robarnos la salvación, para tratar de matarnos, para tratar de destruirnos. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he visto cómo a veces gente empieza a ver cómo viven las personas que prosperan y empieza a haber una envidia que se convierte en amargura de modo tal que se olvidan de que el llamado de Dios es personal. Recuerda que Jesús, cuando Él escoge a sus discípulos, llegaba y les decía, sígueme. No importa la actividad que estaban haciendo, algunos eran pescadores, otros eran recaudadores de impuestos, y a todos
como Jesús los iba encontrando, Él les iba diciendo, sígueme. Y asimismo, hoy nos dice a cada uno de nosotros, tú sígueme, no te preocupes de los demás, no veas a los demás, mira tu necesidad, y nuestra necesidad es tener esa vida en abundancia que solamente está en Cristo. Sí, y como te decía, a veces olvidamos que el llamado es personal. Yo quiero que tú lo consideres. El llamado que Dios nos hace no es en grupo, no es ni siquiera por familia ni como matrimonio. El llamado que a final de cuentas Dios nos hace es personal. Y mira, yo quiero que vayas al libro de Romanos, por favor. Vamos al libro de Romanos, capítulo 14. Vamos a ver lo que te estoy comentando en el versículo 11. Pablo, hablando a los romanos, dice aquí, vamos al verso 11, ¿ya estás ahí? Romanos 14, verso 11, dice así Pablo, porque escrito está. Y si sabes que todo lo que está escrito se cumple, es verdad, es eterno y es poderoso. Recuerda que Jesucristo dijo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces Pablo dice aquí, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Obviamente aquí Jesucristo está hablando de todas las personas a nivel mundial, ¿verdad? Que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesaremos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. Verso 12, y es donde queremos entender esto, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es lo que te digo, mi amado, que se nos pasa por alto, ¿sí? Y a veces estamos viendo más la vida de otros y dejamos de ver cómo está nuestra comunión, dejamos de ver cómo está nuestra relación con Dios. Entonces, esto es bien importante. Lo que Pablo dice a la iglesia en Roma es una alerta, es un llamado de atención donde está declarando que cada uno, mi amado, tú vas a dar cuentas con Dios individualmente, yo voy a dar cuentas con Dios. Entonces es bien importante el hecho de entender esto. Necesitamos cuidar nuestra comunión con Dios. Necesitamos realmente estar metidos en el llamado personal que Dios nos ha hecho. Dios te dice, sígueme, sígueme. Cristo te dice, sígueme. Cristo me dice a mí también, sígueme. Y esto tiene que ser una relación, no una religión, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo Pablo alerta a la iglesia y dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Mi amado, no es tiempo de juzgar. Mira, yo sé que mucha gente anda mal, mucha gente anda chueca, mucha gente ya vive en amargura, pero mi amado, cuida tu salvación, como Pablo también animaba, con temor y temblor. Hoy más que nunca es tiempo de aceptar ese llamado en lo personal. Por eso Pablo alerta, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Mi amado, hoy estamos rodeados de gente amargada, gente que no tiene la paz de Dios y posible nos va a provocar y va a querer que también lleguemos a esa amargura, que vivamos de la misma manera que ellos. Pero yo quiero animarte, mantén tu gozo, mantén tu bendición, mantén esa vida en abundancia que Cristo vino a darnos. Hoy es el tiempo. ¿Por qué nos dice ¿cómo se llama? Aquí Pablo en los Romanos, por algo bien importante, mi amado, algo bien importante. ¿Qué es lo que pasa si nosotros caemos en la amargura? Simple y sencillamente lo que dice en 2 de Corintios. Quiero que vayas por favor a 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. 2 de Corintios 2 versículo 11. Dice aquí, ¿por qué necesitamos estar libres de amargura, libres de tropiezos y también no ser tropiezos
para otros. Dice aquí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Mira, mi amado, si nosotros caemos en amargura porque vemos que hay gente que progresa y que es impía y que tiene todo, pues qué bueno, ahora hablando material o económicamente, pues qué bueno que tengan esa economía, pero nosotros tenemos a Dios, nosotros tenemos una mayor bendición, tenemos la oportunidad de vivir esa vida en abundancia que ellos no pueden. Sí, y pueden tener mucho dinero, pero ni siquiera tienen la paz, ni siquiera tienen el gozo. Y nosotros tenemos las riquezas de nuestro Dios. Entonces, qué importante es esto, mi amado. No caigas en amargura, no estés viendo a los demás, no estés criticando, ¿verdad? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y cuando yo leo que para que Satanás no gane ventaja alguna, quiere decir que mira, si nosotros caemos en amargura, cerramos la bendición y Satanás va delante de nosotros poniendo tropiezo, poniendo trampas, poniendo cosas que nos alejen de la fe, que nos alejen de ese amor a Dios, de esa vida en abundancia que Dios nos ha prometido. Entonces es bien importante actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no caer en amargura? Si regresas, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 7, 2 de Corintios, capítulo 7, y como te digo, el llamado de Dios es personal. Yo esta mañana que te estoy hablando, es un llamado personal, no es a todos, sino yo creo que a cada uno de nosotros el diablo siempre ha intentado robar, matar y destruir, y siempre ha puesto cosas delante de nosotros para llenarnos de amargura, para que él pudiera robar ese gozo, esa tranquilidad, para poder matar esa fe, para poder destruir nuestra vida eterna. Y entonces yo puedo ver cómo aquí en 2 de Corintios nos da Pablo una enseñanza de qué tenemos que hacer para no caer en amargura. Ahí en 2 de Corintios capítulo 2, vamos a partir del verso 7 al 10. Dice aquí, y no solo con su venida, hablando de la confianza que tenemos que tener en Dios, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. 2 de Corintios, capítulo, estoy equivocado en la escritura, es capítulo 2, por favor. 2 de Corintios 2, capítulo 7 al 10. Sí, me equivoqué. 2 de Corintios 2, versículos 7 al 10. ¿Sale? Por favor. Dice aquí, ¿cómo nosotros podemos librarnos de la amargura? Es muy sencillo para aquellos que están con un corazón dispuesto. Es muy difícil para aquellos que no tienen un corazón dispuesto. Pero dice 2 de Corintios capítulo 2, versículo 7. Así que al contrario, todos cuando alguien nos ofende, nos agrede, nos dan ganas de desquitarnos en el momento y somos en un momento irracionales, ¿verdad? Queremos lastimar, queremos golpear, porque es lo que a lo mejor pasó en nuestro corazón, nos hicieron, pero al final de cuentas, mi amado, todo eso nos va a llevar a la amargura que tienen las otras personas. Entonces dice aquí, así que al contrario, vosotros más bien, ¿qué dice ahí? Debéis perdonarle y consolarle. Mi amado, hay gente que te ofende, gente que te agrede porque no tiene conocimiento de Dios, no tiene el consuelo de Dios, no tiene el amor de Dios morando en sus corazones. Dice que tenemos que perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Dios nos llama a tener misericordia y compasión de esas personas que viven en la desgracia de la amargura, en la desgracia de que quizás teniéndolo todo, económicamente hablando, no tengan nada con respecto a Dios ni con respecto a bendición. Por eso dice aquí que por el contrario, nosotros más bien debemos perdonarle. Versículo 8 dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor
para con Él. ¿Qué amor tenemos que confirmarle? Obviamente es el amor de Cristo. Mi amado, yo creo que un tiempo o mucho tiempo vivimos en amargura, pero vino el amor de Cristo. Él nos consoló, Él nos transformó, Él nos sanó y pudimos ver la vida de una manera tan diferente que hoy verdaderamente estamos en esa vida en abundancia que Cristo nos ha llamado, pero fue un llamado personal, una respuesta personal de cada uno de nosotros. Verso 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Mi amado, la obediencia cuesta, la disciplina cuesta, quizás también el perdonar cuesta. Sin embargo, tenemos que hacerlo. Yo creo y estoy seguro que a final de cuentas, en el perdón que nosotros demos o que aún nosotros pidamos, está la bendición de Dios, porque el llamado es sígueme, sígueme, sígueme. Y acuerde que Jesucristo dijo que si alguno quiere ir en pos de Él, detrás de Él, tiene que tomar su cruz para poder seguirle. Y también dice que el que ama más a padre, madre o hermano o familia, no es que a Cristo, no es digno de Cristo. Entonces, es algo muy personal lo que estoy hablando, el hecho de que tenemos que ser obedientes a Dios en todo. ¿Sí? Dice verso 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces, fíjate cómo Pablo nos dice que el perdón es fundamental, mi amado. Si tú aún tienes amargura, si aún tú tienes problemas en el corazón, falta de perdón, mi amado, este es el tiempo. El llamado de Dios es sígueme. Él encontró a Mateo en la mesa de ahí, con donde cobraba los impuestos y le dijo, sígueme. No le dio explicaciones, no lo convenció, no le dijo. Sin embargo, la presencia de Dios es tan poderosa en nosotros que nos hace seguirlo sin replicar y obedeciéndole. Entonces, si tenemos ese llamado, tenemos que seguir a Dios, tenemos que buscarlo de todo nuestro corazón, y Dios nos manda a perdonar. Y mira, quiero que vayas por favor al libro de Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 21. Si realmente seguimos al Señor, de verdad la bendición estará con nosotros. Si realmente obedecemos a Dios, la bendición vendrá sobre nosotros. Y mira, va a haber gente, como te digo, siempre va a haber alguien que te quiere amargar la vida, que te quiere meter a cómo ellos son. Pero mira, a final de cuentas, mi amado, ¿a quién tenemos en el cielo? Sino a Cristo. ¿A quién anhelamos en la tierra? Sino a Cristo. Entonces, Él está con nosotros para respaldarnos, para apoyarnos, para levantarnos, pero no debemos permitir que la amargura entre en nuestros corazones, porque entonces podemos perder aún la salvación. ¿Sí? Aquí en Juan, vamos al capítulo 21. Juan capítulo 21. Desde el verso 15 al 17, recuerda que Jesús aparta a Pedro. Decía Pedro, Jesús estaba despidiéndose y le estaba diciendo a Pedro, ya ha resucitado Jesús, y le pregunta 3 veces, ¿me amas tú más que estos? Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Segunda vez, ¿me amas más que todos estos? Sí, Señor, tú lo sabes. Tercera vez le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? Y mira, yo puedo ver en esto que Jesús quiere que estemos seguros de que le amamos. No porque Él no esté seguro. El Señor conoce nuestros corazones, pero Él quiere que tú y yo estemos seguros de que realmente le amamos. Y entonces el Señor entrega en sus manos, le dice, pastorea mis ovejas, ¿verdad? Apacienta mis ovejas. Jesús, solamente aquel que le ama, le pone le da ese privilegio, ¿verdad? Ciertamente una gran responsabilidad, pero también un privilegio. Y Jesús le habla a Pedro, lo aparta, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención que ya en el versículo 18, vamos para allá,
Jesús le empieza a revelar por qué estaba queriendo que Pedro estuviera seguro de que amaba a Jesús. No es que Jesús no estuviera seguro, Jesús sabe todo de nuestros corazones, dice la palabra de Dios, que ni siquiera aún está la palabra en nuestra boca, y Jesús ya lo sabe, y que Jesús nos conoce totalmente, ¿verdad? Entonces Pedro ya le confiesa que sí le ama, y Jesús le dice, ok, pastorea mis ovejas. Versículo 18 dice, Jesús le dice, de cierto te digo, o sea, ok, ya te dije, pastorea las ovejas, ya me dijiste que me amas, ahora déjame decirte, Pedro, que de cierto te digo, que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, antes eras inmaduro, antes hacías lo que querías, y mira, muchas veces o mucho tiempo tú y yo vivimos de la misma manera, inmaduramente, haciendo lo que quisimos y generalmente, o estoy seguro, la mayor parte de las cosas para mal, o definitivamente todo era para mal. Y entonces aquí le está diciendo Jesús a Pedro, hoy eres una persona que me amas, eres una persona que el Espíritu Santo está contigo y eres una persona que vas hacia la madurez. Y por eso le dice Jesús a Pedro, mas cuando ya seas viejo, un poquito más adelante, ¿verdad? Le dice, cuando ya seas viejo, cuando ya seas maduro, cuando ya seas consciente de todas las cosas, porque recuerda que Pedro era muy arrebatado, él era muy violento. Inclusive recuerda que cuando fueron a detener a Jesús, Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno de los que lo iban a detener a Jesús, y Jesús restaura la oreja de esa persona y le dice a Pedro que acaso no sabes que el que a hierro mata, el que a espada mata, a espada muere, o a hierro mata y hierro muere. Entonces Jesús le está tratando ahí en lo que es su violencia, ¿verdad? Su explosión de carácter que momentáneamente él está muy a todo dar, tranquilo, y de momento cualquier situación, inmediatamente saca la espada. Y yo creo que cuando no tienes a Jesús, no tienes el Espíritu Santo, entonces no hay ¿cómo decirlo? Un autodominio. Pero en ese momento Jesús restaura a esta persona y pues es entregado, es llevado preso, y Pedro diciéndole a Jesús, yo estaré contigo hasta la muerte, pues sí andaba pero de lejos, ¿verdad? Y Jesús mismo le dice, cuando le había dicho a Pedro que esta noche iba a ser entregado, Jesús le dijo, yo no te negaré jamás, estaré contigo hasta la muerte. Y sin embargo Jesús le dijo, pues en verdad te digo que antes de que cante el gallo 2 veces, tú me habrás negado 3. Y se cumplió lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque Jesús veía en Pedro ese arrebato, ¿verdad? Y muchas veces nosotros también decimos, nos comprometemos y no cumplimos. Entonces, qué tremendo. Pero aquí Jesús le está hablando con Pedro y ya lo apartó del grupo y le está diciendo, de verdad me amas, entonces pastorea mis ovejas. Y entonces le dice aquí, Jesús le dice a Pedro, cuando eras joven te ibas y te ceñías tú, te vestías, te amarrabas, te ibas por donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Sí? Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. El llamado de Jesús sigue latente, sigue cada día. A ti y a mí nos dice lo mismo que a Pedro. Cuando seas viejo, cuando madures, te vas a dar cuenta que no es donde quieras ir, es de que yo siento un llamado, es que yo quiero. Mi amado, no depende de lo que tú quieras, no depende de lo que tú digas, depende de donde Dios te mande, y muchas veces no será donde queremos ir. Sin embargo, ahí es donde Dios te va a respaldar, ahí es donde Dios te va a sostener. Mucha gente se va donde quiere y simplemente no hay fruto de su trabajo en el Señor. ¿Por qué? Porque no quiso sujetarse a Dios. Verso 20. Jesús estaba aparte con Pedro y dice, volviendo Pedro, o sea, mirando hacia atrás, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo
que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? ¿Quién seguía a Pedro y a Jesús? Era Juan. Juan quería estar siempre, siempre junto a Jesús. Pedro amaba grandemente a Jesús, pero su carácter era violento. Juan era amoroso. Juan era más tranquilo, ¿sí? Versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo al Señor: ¿y qué de este? ¿Verdad? Pedro ya tenía un ministerio, Pedro ya tenía una responsabilidad. Sin embargo, él quería saber qué le iban a dar a Juan. A lo mejor Juan iba a tener más privilegios, o sea, en su pensar de Pedro, quizás en ese momento vino cierta amargura, es decir, pues a mí ya me diste esta responsabilidad, pero a Juan a lo mejor le vas a dar algo mejor que a mí. A ver, Jesús, dime, ¿qué de este? ¿Sí? Está en verso 21. ¿Qué de este? Dice verso 22. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y yo creo que esta es la respuesta de Jesús a muchos que están en amargura. Pero ¿por qué este es pastor? ¿Por qué este es líder? ¿Por qué este es de la alabanza? ¿Por qué este es maestro? ¿A ti qué te importa? Jesús dice: a ti qué te importa, como a Pedro, tú sígueme, no te preocupes de lo que pase de los demás, tú cuida tu salvación, cuida tu relación con Cristo y síguele solamente a Él. ¿Sí? Verso 23 dice: este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Fíjate lo que luego se hacen los chismes, ¿verdad que sí? Aquí dice un chisme, ¿verdad? Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti qué te importa. Mucha de la amargura que ha entrado a las iglesias, mi amado, es porque nos metemos en lo que no nos importa, vemos lo que no nos importa, hablamos lo que no sabemos, y mucha gente se llena de amargura y se va de las iglesias. Pero yo te digo una cosa: lo que Jesús te dice a ti, me dice a mí: ¿a ti qué? Tú sígueme. El llamado es a salvación, el llamado es a seguir a Jesús. Y así como vimos Pedro, que Pedro estaba viendo y esperando que quizás Juan recibiera mayores privilegios o mayores responsabilidades, Jesús simplemente le dijo: ¿qué te importa? Sígueme. Mi amado, no te fijes en los demás. A veces nos fijamos, pero realmente es pretexto, porque no queremos realmente ese compromiso con Dios. Pero yo te animo a que sigas a Jesús. Vamos a orar. Pues Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu llamado. Es un llamado totalmente personal a seguirte a ti. Ciertamente el diablo quiere y ha puesto tropiezos delante de nosotros, delante de nuestra fe, pero en el nombre de Jesús oramos que te sigamos a ti. Recibe, Jesús, toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias te damos por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. Sigue a Jesús.